cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios y a ti te adoramos. Bien, damos gracias una vez más a cada uno de ustedes, porque hoy podemos reunirnos nuevamente para poder adorar a nuestro Dios. Y dice el Salmo 118: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice el verso 4: digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. El verso 8 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y dice el verso 14: el Señor es mi fortaleza y mi canción, ha sido mi salvación y ella es mi salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Y dice el verso 17: no moriré, sino que viviré y cantaré de las obras del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Vamos a regocijarnos, vamos a exaltar al único que es digno de gloria. Yo le invito a que disponga su corazón y que podamos juntos poder exaltar a nuestro Dios. Clamor y sin ningún temor
puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Eres nuestro deseo, Señor. Eres la alegría de vivir en medio, Señor, de las situaciones de la vida, Señor. La fuente de nuestro gozo, de nuestra confianza, de nuestra esperanza, Señor, está solamente en ti. Y tu palabra dice que donde está tu espíritu, Señor, ahí hay libertad. Hoy queremos, Señor, cantar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y declarar, Señor, que somos libres por la obra redentora en la cruz del Calvario. Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen
las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy, libre soy. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre. Alguien puede decir: Señor, gracias, Señor, por tu libertad. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Señor, por romper esas cadenas, por hacernos libres y tener la libertad, Señor, de adorarte, la libertad, Señor, de levantar nuestras manos, nuestras voces y saber que nuestra confianza, saber, Señor, que nuestra fortaleza viene, Señor, de ti. En esta tarde te damos gracias, Señor, por permitirnos alabar y exaltar tu nombre. Señor, gracias porque juntamente con cada familia, Señor, que hoy se reúne, Señor, en su hogar, Señor, podemos levantar tu nombre en alto, Señor, y nadie puede, Señor, callar nuestros labios de proclamar, Señor, tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos solamente a ti, Señor. Amén. Bien, pues damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso en el que hemos podido alabarlo, exaltarlo y bendecirlo. Asimismo, yo le invito a que disponga su corazón. Sé que estar en casa a veces es un poco complicado, poner la atención que a veces ponemos en la iglesia, pero yo le invito a que sea un sacrificio también delante de Dios, que el mismo acto de que usted esté sentado poniendo atención sea un acto de adoración para nuestro Dios. Así es que yo le invito a que juntos pongamos atención a la palabra del Señor, y yo voy a dejar este lugar a nuestro pastor para que juntos seamos edificados. Bueno, pues una vez más
Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Agradecemos a Dios que nos permita una vez más poder reflexionar en la Sagrada Escritura, esperando que cada uno de nuestros corazones, ¿verdad?, esté dispuesto para recibir la palabra de Dios. Pues vamos entonces a entrar a la reflexión de la palabra en esta noche y vamos a ir al libro de Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el verso número 14. Vamos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer solamente el verso número 14. Y la Sagrada Escritura dice así en esta hora, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y vamos a ver el verso número 14. Y la palabra dice así, el verso 14 nada más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a invocar el nombre de Dios en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy podemos tener para reflexionar, para meditar y aplicar a cada una, Señor, de nuestras vidas. Pedimos al Espíritu Santo, quien inspiró, quien reveló la Sagrada Escritura, que en esta noche también se digne revelarnos y bendecirnos como siempre lo ha hecho. Te doy gracias por cada uno de los que hoy podemos reflexionar y escuchar la Sagrada Escritura. Te pido, Señor, que cada persona que esté ahora atenta, Señor, a la palabra, que tú la bendigas, que tú seas, Padre Santo, con ellos, y que ese Espíritu Santo confirme, Señor, su palabra. Su palabra dice que tú confirmabas la palabra con prodigios, con señales y con milagros. Gracias, Señor, porque su palabra nunca vuelve vacía, sino siempre produce fruto. Dios, te ruego que produzcas el fruto en la vida de cada uno de los que escuchen la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a meditar en esta hora, en este versículo de la palabra de Dios. Y en esta tarde, ¿verdad?, vamos a llamar el mensaje, ¿verdad? Dice, predicando el Evangelio. Este verso de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos habla y nos dice, ¿verdad?, que debemos de compartir y predicar, que dice el Evangelio, ¿verdad?, del reino realmente de Dios. El reino del Señor, ¿verdad?, debe de extenderse, el reino de Dios debe de crecer, y el reino del Señor, ¿verdad?, debe de llenar realmente la tierra. Y la única forma realmente de hacerlo, dice este verso, es predicando, compartiendo el Evangelio y dando testimonio, ¿verdad?, al mundo, para aquellos que todavía no han conocido realmente a Jesús como Señor y Salvador. La palabra dice que el mandato realmente de Dios hacia la iglesia es que debe de predicar y debe dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aun cuando la falsedad y hoy realmente cuando la maldad, dice la palabra que se ha multiplicado, es el tiempo que ahora la iglesia debe ahora de levantarse como el gran estandarte y baluarte de la verdad del Evangelio de Jesucristo, el cual debe de ser realmente pues compartido y predicado. Estamos en el tiempo en los cuales se han levantado falsos profetas, se han levantado falsas enseñanzas, y sin duda también estamos llenos de falsos creyentes. He aquí entonces la importancia que la iglesia que predica y comparte realmente la verdad del Evangelio debe de ser esa grande luz que resplandezca con la verdad. Esa verdad realmente que Dios ha puesto en cada uno realmente de los corazones de aquellos que han conocido a Jesús como Señor y como el Salvador. En esta hora, cuando hablamos de compartir y predicar el Evangelio, lo primero realmente que nosotros vamos a entender, el aspecto número uno de este mensaje, es el Evangelio de la gracia nos ha hecho hijos de Dios.
Solamente a través realmente del Evangelio, cada uno de nosotros hemos sido, dice, hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos esa simiente divina, que es el mismo Señor y Salvador Jesucristo, la palabra dice que en ese instante nosotros hemos nacido, que dice de nuevo. De tal manera que la Sagrada Escritura nos dice que hoy somos unas nuevas realmente criaturas. Que esas cosas realmente viejas que dice ya pasaron y que ahora Dios está haciendo cosas nuevas dentro de la vida de cada creyente. Quisiera que fuéramos al libro de Pedro, ¿verdad? Capítulo número 1 y leyésemos el verso 18 al número 20. Y dice la Sagrada Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, y leemos del verso 18 al verso número 20, y dice así: sabiendo que fuisteis resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor hacia vosotros. La Sagrada Escritura nos muestra y nos dice que nuestro nacimiento fue a través de la simiente verdadera del Señor y Salvador, que dice Jesucristo. El precio realmente de la redención dice que no fue con plata ni con oro, con ninguna cosa realmente corruptible, sino con algo incorruptible. Y esta dice es a través de ese sacrificio de Jesús de Nazaret. Por eso es importante compartir el Evangelio. El verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios a través de Jesús dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, pero dice, pero mis palabras, dice, no realmente pasarán. Entonces la palabra nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que nosotros hemos nacido, que dice, de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, por el sacrificio de Jesucristo que hizo por cada uno realmente de nosotros. Entonces la sangre de Jesucristo es el rescate, ¿verdad?, pagado por nuestra vana manera de vivir. Y la palabra dice que Él nos dio vida aun cuando estábamos nosotros muertos en los delitos y en pecados. Y en ese momento, dice la Sagrada Escritura, nosotros hemos sido redimidos. Entonces, nacidos por una simiente y nacidos por gracia y misericordia del Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, la Sagrada Escritura nos muestra y nos dice que Cristo debe formarse, pero debe de crecer en el corazón de cada creyente. Por lo cual nosotros tenemos que entender que no es solamente nacer de nuevo, sino que dice que el Señor tiene que formarse en cada corazón. Pero no solamente formarse, tiene que crecer y desarrollar. Dice en Gálatas 4, verso 19, dice lo siguiente. Gálatas 4, verso 19. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 4, y veamos solamente su verso 19, y dice así la Sagrada Escritura, 4 verso 19, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Entonces podemos ver que la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, debe de ser formado en cada uno realmente de nosotros. La gran preocupación realmente del apóstol, ¿verdad?,
era que el evangelio se predicara y se compartiera. Pero también realmente la gran preocupación que él tenía, ¿verdad?, dentro de su corazón, era que él sufría, dice, dolores, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se formara en cada uno realmente de los creyentes. Cristo dice que se ha formado dentro de nosotros como los hijos de Dios, como los creyentes. Pero hay algo importante. Él no solamente debe de formarse, sino debe de crecer. Esto quiere decir, ¿verdad?, que Jesús es realmente el molde en los cuales cada una realmente de nuestras vidas debe de ser incrustada. Pero debemos de entender que hay muchos realmente cristianos, ¿verdad?, que se están formando, ¿verdad?, conforme a sus pensamientos, conforme a sus opiniones, conforme al conocimiento realmente que ellos tienen, pero no están dejando que Jesucristo, el Hijo de Dios, crezca y se forme. Y Pablo está diciendo claramente, hasta que Cristo, el Hijo de Dios, se forme en cada uno de los creyentes. Debemos de dejar entonces que Jesús, el Hijo de Dios, se forme dentro de cada una realmente de nuestras vidas. Aspecto número 3. Para que Cristo se forme y crezca, Pablo nos enseña y nos dice que debemos de alimentarnos de la palabra. Pedro también nos recalca y nos dice, alimentándonos de la palabra de Dios, para que Jesucristo, dice, se forme, crezca. Necesitamos entonces alimentarnos de la palabra que viene realmente de Dios. Y quisiera que fuéramos al libro de Pedro 2, primera de Pedro capítulo 2, y leyésemos solamente del verso 1 al verso número 3. Y dice la Sagrada Escritura así, primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues todas la malicia, desechando todo el engaño, toda la hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra nos enseña, ¿verdad?, la necesidad de alimentarnos de Dios, la necesidad realmente de estar siempre ocupados, ¿verdad?, en la alimentación espiritual. La iglesia es el lugar donde nosotros que nos alimentamos de la palabra realmente de Dios. Es por eso que sin duda, ¿verdad?, estos días que no nos estamos congregando, ¿verdad?, la Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad?, que tenemos que seguir alimentándonos de la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4, ¿verdad?, y leamos del verso 11 al verso número 14. Efesios 4, del 11 al 14 dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos enseña que cada uno de los servicios, de los ministerios que Dios realmente constituyó,
es con el propósito de alimentar y de ayudar, que dice, a cada uno de los creyentes, de tal manera que desarrollen, que crezcan, ¿verdad? Y que no se dejen mover, como dice el apóstol San Pablo, fácilmente de nuestra manera de creer y de pensar y de vivir. Nosotros tenemos que pensar como Cristo pensaba. Tenemos que vivir como Cristo vivía. Juan, ¿verdad? Claramente dice, ¿verdad? Que si alguno realmente nosotros conocemos a Cristo, debemos de vivir y andar como ¿quién? Como Jesús, el Hijo realmente de Dios. Entonces la iglesia es el lugar donde nosotros nos fortalecemos y nos alimentamos. La iglesia, dice, es el lugar de la comunión como cuerpo de Jesucristo. Es importante entonces la comunión, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Jesús. Pero la iglesia, dice, es la que nos enseña a ejercitar cada día y en cada reunión nuestro espíritu. A través de escuchar la palabra de Dios. A través de invocar el nombre del Señor. A través de la oración. A través cuando nosotros ayunamos o afligimos nuestra vida, de tal manera que nuestra alma, dice, sea realmente sometida a la voluntad de Dios. Y que nosotros realmente podamos ser transformados a la imagen y a la semejanza de este varón que se llama Jesucristo. Dice, hasta que todos seamos transformados, hasta que todos alcancemos, que dice, la medida de este varón perfecto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el crecimiento, lo primero que nos da es una libertad realmente espiritual. Y quisiera que fuéramos a Gálatas rápidamente, al libro de Gálatas capítulo 4, verso 1 y verso número 2. Gálatas 4, 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor realmente de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos aún del mundo. Pero cuando vino al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos muestra que el desarrollo y el crecimiento espiritual, lo primero que trae a nuestra vida es realmente libertad. Y creo que nosotros día tras día necesitamos esa libertad, ¿verdad?, del Señor en cada una realmente de nuestras vidas. Cuando nosotros realmente hemos crecido, ¿verdad?, la palabra dice que mostramos un carácter de humildad y un carácter de sencillez. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, pudo decir, ¿verdad?, bienaventurados todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios, porque dice, solamente ellos pueden ser realmente saciados. Entonces Dios nos sacia cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Aspecto número 4. El crecimiento nos lleva a la obediencia de predicar el evangelio del reino de Dios. Si nosotros no desarrollamos y nosotros no crecemos, ¿verdad?, no podemos llevar a cabo esta grande comisión de ir y compartir el evangelio. Así como el verso, ¿verdad?, que estamos compartiendo en esta hora, dice, ¿verdad?, claramente el Señor dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo, para testimonio, dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si nosotros queremos avivar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que aprender a comprometernos a compartir el evangelio de Jesús. El predicar el evangelio, dice la palabra, prepara el camino del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia no debe de sentirse triste, ni lamentar,
ni llorar, sino dice la palabra que la iglesia, ¿verdad? Dice que debe de levantarse en el poder del Espíritu Santo y poder cumplir el mensaje de compartir el Evangelio. Quisiera leerles el Salmos 137, ¿verdad? Vamos a Salmos 137 y vamos a leer del verso 1 al verso número 6. Salmos 137 y leamos del verso 1 al verso número 6. Y la Sagrada Escritura dice lo siguiente. Salmos 137 del 1 al 6 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nosotros nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos aún nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciéndonos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de los extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordase, si no enalteciese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces la Sagrada realmente Escritura, ¿verdad?, nos habla y nos dice que nosotros realmente como iglesia no debemos de hacer, ¿verdad?, como Israel, que cuando realmente estuvo cautivo, que dice se olvidó realmente de la alegría, se olvidó de compartir y dar testimonio de Dios fuerte y Dios poderoso. Y creo que hoy nosotros realmente en esta situación que estamos viviendo, es el momento que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos para compartir el reino del Señor. La iglesia no puede vivir de recuerdos, sino la iglesia debe de vivir de realidad, porque el Evangelio es una palabra viva. El Evangelio es una palabra poderosa, la cual produce la vida de Dios en cada uno de los que reciben y creen este mensaje. El mismo Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra que Él ya se levantó con poder. Y ahora dice, está dentro de cada uno de quienes, de los creyentes, como la vida. Pero también la palabra del Señor nos muestra y nos dice que está dentro realmente de nosotros como el Espíritu Santo de poder, para que nosotros podamos levantarnos como iglesia y poder predicar este hermoso mensaje del Evangelio del reino del Señor. Entonces tenemos que levantarnos y compartir el Evangelio del Señor. Vamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 6 y dice la palabra en Hebreos capítulo número 6, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6 y leamos el verso 19 y verso número 20. 6, 19 y 20 dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como un precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 10, verso 19 al verso 22, dice lo siguiente. Ahí mismo, Hebreos 10, 19 al 22, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en este lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo tan grande sacerdote sobre la casa de nuestro Dios, dice, acerquémonos entonces confiadamente, con sinceridad,
en plena certidumbre de nuestra fe, purificados nuestros corazones de malas conciencias y lavados aún nuestros cuerpos con agua pura. Entonces la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos muestra y nos enseña que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya se levantó con poder y gloria. Que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice que salió, ¿verdad?, fuera para realmente mostrarnos que como iglesia tenemos que salir fuera compartiendo el Evangelio. Dice Hebreos rápidamente, Hebreos 13, 12 y 13, dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, que dice, padeció afuera de la puerta. El llamado es, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hoy realmente como iglesia, entonces dice la palabra que Jesús ya se levantó con poder y con gloria, que Jesús ya nos derramó de su Espíritu Santo y que Él dice padeció y se levantó y salió fuera del campamento. Hoy nosotros también realmente como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos ahora realmente que levantarnos. Hoy nosotros realmente tenemos que predicar realmente el mensaje del poder de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad?, ya venció y Jesús se levantó con poder realmente y con gloria. Hoy el llamado realmente para nosotros es levantémonos y cumplámonos con ese mandato de poder compartir y predicar el Evangelio del reino de Dios a toda criatura. Y quiero decirles, solamente aquellos que han conocido a Jesús, que han conocido el Evangelio, son los únicos que pueden levantarse, predicar el Evangelio y dar testimonio a aquellos que aún todavía no conocen a Jesús. Vamos entonces en esta hora a decirle, Señor, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a salir y dar testimonio del Evangelio del reino realmente tuyo, para que nosotros avivemos tu venida obedeciendo el mensaje del Evangelio. Demos gracias entonces a Dios ahora. Amado Dios y Padre Celestial, quiero agradecerte por la reflexión de este versículo, el cual, Señor, nos enseña y nos dice que será predicado y compartido el Evangelio del reino tuyo a todas las naciones para testimonio al mundo antes que tú vengas. Señor, ayúdanos por favor que como iglesia podamos levantarnos con poder y con gloria, que podamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo en medio de esta circunstancia que nosotros estamos ahora viviendo. Pero declaramos, Señor, que como iglesia podemos levantarnos con el poder del Espíritu Santo y vivir una realidad, viendo las señales y prodigios que el Evangelio de Cristo puede producir cuando nosotros te compartimos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues hemos reflexionado la Sagrada Escritura y vamos entonces a orar por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios realmente los ayude y que Dios realmente los guarde. También vamos a orar realmente por ustedes si hay alguna necesidad. Santiago dice, es probable que alguien esté afligido, alguien esté realmente pues enfermo, pero la palabra dice que oremos y el Señor obrará. Vamos entonces a orar por estas dos peticiones. Número 1, poniendo sus necesidades en las manos de Dios. Y número 2, rogando que Dios los guarde durante esta semana. Amado Dios y Padre Celestial, ahora, Señor, hemos escuchado la voz de tu palabra, pero no podemos terminar este servicio sin levantar la vida de aquellos que tengan alguna necesidad, sin levantar la vida también de aquellos que probablemente no te conozcan. Y es por eso que en esta hora levanto la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Si alguno estuviera pasando alguna enfermedad, estuviera afligido, estuviera triste, Señor, tu palabra dice, yo soy el Dios de misericordia, yo soy el Dios de toda consolación. El único Dios que puedes tener misericordia y ayudarnos eres tú.
El único Dios que puede realmente consolarnos y confortarnos eres tú. Yo te pido confortes y animes, Señor, a tu iglesia, y que ella sea bendecida en el nombre de Jesús. Toda enfermedad y plaga sea atada y sea reprendida y echada fuera, y que la sangre de Jesús cubra la vida de cada uno de ellos. Ahora también, Señor, quiero levantar aún su vida de cada una de las familias durante esta nueva semana, Señor, que se inicie. Señor, no falte tu protección, no falte tu cobertura, sino que en el nombre maravilloso de Jesús ellos sean protegidos. Pido a esos ángeles, Señor, que los cubran y los guarden, que esa sangre preciosa de Jesucristo los purifique y los limpie. Gracias, Padre, porque sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.